Muy buenos días para todos. Es muy grato darles esta cordial bienvenida nuevamente a este encuentro de toda la familia Colte Financiera a Universidad Corporativa. Ese encuentro que nos convoca siempre para aprender y compartir de los expertos y esos grandes personajes que Colte Financiera hace posible que compartan con ustedes todo ese conocimiento. Así es que bienvenidos a una nueva versión de Universidad Corporativa Colte Financiera. Le damos un saludo muy especial a quienes nos acompañan hoy, por supuesto a los miembros de la Junta Directiva que se conectan con nosotros a través de la virtualidad. Un saludo muy especial a la doctora Gilda Pavón, presidente de Colte Financiera, a los invitados especiales que nos honran con su presencia, al vicepresidente ejecutivo Juan David Alzate, a todos los vicepresidentes de la compañía, a todos los colaboradores que hacen parte de Colte Financiera. Llegó el momento de darle la bienvenida muy especial a nuestro personaje de hoy, Francisco Santos Calderón, más conocido y recordado por todos como Pacho Santos. Él es periodista, analista político, fue vicepresidente de Colombia entre los años 2002 y 2010 y embajador de Colombia ante Estados Unidos entre 2018 y 2021. Inició su carrera investigando temas de orden público, violencia, derechos humanos, convirtiéndose en una voz influyente en el análisis de la realidad nacional y fue jefe de redacción del periódico El Tiempo, director del programa radial de RCN Noticias de la Mañana y periodista en el diario El País de España. Su compromiso con Colombia lo llevó a desempeñarse como vicepresidente entre los años 2002 y 2010 y luego como embajador ante los Estados Unidos, representando al país en uno de los escenarios diplomáticos más importantes del mundo. Su historia está marcada por el amor al periodismo, a la verdad, a la ética y a la resiliencia. Transformó la experiencia de su secuestro en un propósito de vida, impulsando la creación de la Fundación País Libre, organización que durante años ha trabajado por la prevención del flagelo del secuestro y el acompañamiento a miles de víctimas y sus familias. Con más de 3 décadas de experiencia en comunicación, liderazgo público, gestión de crisis y relaciones internacionales, ha participado en decisiones trascendentales para Colombia y ha vivido de primera mano los retos que implica liderar en contextos de incertidumbre, cambio y alta presión. Hoy nos acompaña para compartir su visión sobre el panorama nacional e internacional, la geopolítica, el liderazgo estratégico y las capacidades que requieren las organizaciones para anticiparse a los desafíos y convertir la incertidumbre en oportunidades. Así es que es un honor para toda Colte Financiera contar hoy con su presencia. Bienvenido. Doctora Gilda. Invitamos a la doctora Gilda para que nos acompañe en este saludo de bienvenida tan especial y por supuesto para que dé paso a nuestro invitado de hoy. Bueno, usted me dejó sin palabras. ¿Qué voy a decir ya? Bienvenido, Pacho. No, ciertamente para nosotros es un honor tenerte hoy. Estos eventos de la Universidad Corporativa son una oportunidad increíble para todo el equipo de Colte Financiera, para su junta directiva, quienes están conectados en la virtualidad y nos van a seguir y nos acompañan siempre, y hoy muy especialmente. Estos ejercicios para nosotros son unos ejercicios de aprendizaje increíbles. Por este podio han pasado verdaderamente personalidades increíbles. Todas nos han dejado una huella importante. Creo que ese aporte a la visión, a sacar la cabeza de nuestro día a día, a ver un mundo interconectado, a ver cómo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer influye y tiene una perspectiva más grande de aquella que pensamos. La presencia acá del doctor Santos es importantísima para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy el mundo está cambiando, sobre todo nuestra región está cambiando. Nosotros, como país, tenemos un papel dentro de ese cambio que la región está experimentando. Y dentro del país
también se están produciendo cambios. Y los cambios tienden a generar mucha incertidumbre. Los cambios tienden a generar miedo, tienden a generar a veces pesimismo o angustias. Y creo que en ese momento es cuando es importante la parte final. Cómo convertir esos cambios en oportunidades, cómo convertir las dificultades en oportunidades. Tener esa visión y manejar los problemas, los retos, como oportunidades para ser verdaderamente resilientes. De esas cosas que uno ve y se le quedan en la cabeza en una película de niños, en Sing, hubo para mí un gran aprendizaje. Lo importante es de cuando se toca fondo, es que solo hay una vía y es hacia arriba. Yo creo que eso es lo que define la resiliencia. Los problemas van a existir, siempre van a existir, los fracasos van a existir, las dificultades van a existir. Y ellas en sí mismas no son lo importante es cómo las enfrentamos, lo importante es cómo las transformamos y lo importante es cómo hacemos de cada experiencia una experiencia que puede ser generadora de riqueza y que puede representar triunfo. Entonces yo creo que es muy importante para nosotros escuchar hoy esta vida llena de experiencias y lo que nos va a enseñar el doctor Santos en el día de hoy, que estoy segura que nos va a servir no solo para esta coyuntura, y los años por venir, nos va a servir para la vida que yo espero sea muy larga para todos y muy especialmente para nuestra institución, nuestra querida Corte Financiera. Así que sin más palabras, por favor, Pacho, adelante. Gracias. Bueno, les estaba diciendo que lo cambié porque yo creo que es importante hablar de algo que todos ustedes van a enfrentar y es la resiliencia. Y cómo el dolor lo pueden convertir en una cosa de profundo incentivo para cambiar y lograr grandes cosas, que fue lo que me pasó en mi vida. Y esa vida que me lleva a lo que ustedes van a ver ahorita, me enseñó todo el tema del final. La geopolítica, qué está pasando con el mundo, qué está pasando con Venezuela, qué está pasando con Colombia. Bueno, el jefe, unas palabras. Jefe. Bueno, no, solamente quería darles un saludo a todos, a la doctora Pavón, a todo Corte Financiera y muy particularmente a Pacho, al cual estimo y aprecio muchísimo y creo que de él vamos a aprender muchísimo hoy en todo lo que nos va a enseñar prácticamente sobre geopolítica, sobre economía, sobre el presente y futuro de América, y creo que hemos hecho una muy buena elección a que sea Pacho el que hoy nos comunique sus experiencias. Simplemente quería darles un saludo y no interrumpir, así que un abrazo muy grande, Pacho, y a todos un saludo muy personal. Doctora Pavón, la felicito por sus palabras también. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Y perdonen que esté en inglés porque esta presentación la he hecho solo 2 veces. Esta es la segunda, la primera fue en Australia en febrero. Lloré como un niño chiquito porque yo nunca he hablado de mi secuestro, nunca. Y hablé de mi secuestro en esa presentación porque yo voy donde un psiquiatra que es una maravilla y me ayuda a resolver líos. Y de pronto me dijo, ¿sabe qué? No vuelva. Y dije, ¿por qué? Porque usted tiene su secuestro aquí y no lo ha sacado. Nunca lo ha digerido. Y yo, ¿cómo que? Claro que sí lo digerí, mire, no. Y me di cuenta que no. Y me dijo, mire todo lo que ha pasado en su vida, etcétera. Lo volví a leer y a mirar y todo eso. Y de pronto me dicen los de YPO, oiga, venga, nos hace una conferencia sobre su secuestro, liderazgo. Y dije, uy, qué casualidad. Y estoy en ese trabajo. Y bueno, la primera catarsis sobre mi secuestro fue en Australia, de pronto la segunda es aquí en Medellín.
Y el costo de la libertad, el camino de un secuestrado al liderazgo. Así se llamaba o se llama la presentación. Yo he sido periodista. Ser periodista en los años 80 era muy difícil. Era muy complicado. Ustedes no se imaginan. Aquí han visto que el escándalo que se armó por la muerte de un periodista, terrible muerte de un periodista en Briceño, etc. Eso era pan de todos los días en los 80. Por varias razones. Por este señor. Ahí era cuando él era miembro suplente de la Cámara de Representantes, Pablo Escobar. Cuando mata en el año 84, creo, a el ministro Rodrigo Lara, papá del ministro del Interior hoy. Viene el ataque contra él, viene la extradición, la petición de extradición y arranca el narcoterrorismo de una manera brutal. Estos son apenas unas cifras, 623 ataques, carros bomba que ustedes no se imaginan cómo eran las ciudades. Más de 550 policías asesinados en Medellín. Y yo estuve ahí. Vine a ver cómo era una ciudad donde los policías tenían físico pánico, porque Escobar había mandado matar policías a 5 millones de pesos policía. En ese entonces era un platal, mataban 3 y 4 diarios. La bomba del DAS, en bombas de atentados, más de 15,000 muertos. Aviones destruidos. Asesinan al director del Espectador, porque era uno de los periódicos que más duro estaba dando contra Pablo Escobar. Además mataron un montón de periodistas, muy amigo de mi padre. Ese día, ¿saben qué pasó? Todos los periodistas nos juntamos y dijimos, vamos a dejar a Colombia un día sin noticias. Y en un día, los noticieros de televisión, que era lo que había, no las redes sociales y el celular, salieron en negro. Los noticieros de radio con música clásica y los periódicos no circularon. A partir de este asesinato, todos los periodistas nos juntamos y hacíamos investigaciones sobre narcotráfico que salían igualitas en todos los medios, radio, prensa y televisión, sin firma, diciéndoles, usted no nos calla. Yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de eso, parte de esa berraquera colombiana de decirle al narcotráfico, no, usted no nos derrota. Recuerdo 1988, en la casa de mi hermana, una violencia brutal, 89, perdón. Con toda mi familia les pregunto, bueno, ¿y cuándo nos va a tocar a nosotros? Nosotros no nos salvamos de esta, tengan la seguridad. Me acuerdo de esa conversación como si fuera ayer. Unos meses después, mi cuñado, el esposo de mi hermana, gran amigo mío, murió en el avión de Avianca y que volaron. Yo fui reconociendo cadáveres para encontrarlo hasta que vi el paquete de piel roja y un Mont Blanc y dije, aquí está. Pocos meses después fui yo la víctima. Yo fui secuestrado el 19 de septiembre de 1990. Pocos meses después de estar aquí en Medellín viendo el asesinato de todos esos policías, que eso fue en mayo del 90. Y les voy a contar una anécdota que ustedes... Fuimos recorriendo todo Medellín por la noche, viendo el miedo que tenía la gente, y al final entramos en un bar de corbata. Estaba con el secretario de gobierno en la plaza de Manrique. Y entramos y unos señores dicen, uy, llegaron los mariachis. Y nos sentamos a tomarnos un drink. Y de pronto yo digo, yo quiero hablar con ellos. Y me siento y digo, ¿qué hubo? ¿Con ustedes quiénes son? Y dije, usted no quiere saber quiénes somos nosotros. Y dije, ¿por qué? Porque es que yo soy no sé qué Daniel Prisco. Ah. Y le dije, ¿y usted no sabe quién soy yo? Yo soy Francisco Santos. Y el tipo soltó una carcajada y me dijo, ¿usted qué hace acá? Ese era el nivel de riesgo que uno asumía, pero también pues paga las consecuencias. Mataron a mi conductor, me encadenaron 8 meses. Estoy vivo de milagro. Y el 25 de enero, ya han liberado a algunos. El 22 de enero de 1991, llega uno de los secuestradores, el que había hecho uno de los jefes de la operación, y me dice, mire, Escobar acaba de mandar matar uno de ustedes cada 3 días.
quedábamos Marina Montoya, Maruja, el camarógrafo de Maruja, de Diana, Maruja Pachón y yo. O sea, listo, tengo 15 días de vida. Mañana matan a Marina Montoya. Listo. Y el sábado, eso fue un jueves, el sábado estoy viendo la televisión, que a veces me la dejan ver, ¡pin! Rescatan a Diana Montoya, a Diana Turbay, pero está herida, y rescatan a su camarógrafo. Ella murió. Ese es el hijo de Diana, que también fue asesinado. Ese es Miguel Uribe Turbay. Ese niño ahí se está despidiendo de su mamá. Hoy están juntos en el cielo, el presidente Turbay. Esa era la Colombia que nos tocó vivir. Una Colombia de una violencia brutal. Y en ese momento dije yo, ay Dios mío, mi expectativa de vida eran 15 días, ahora son 6. El lunes echaron para atrás esa decisión de matar porque el gobierno de Gaviria expidió un decreto, el 2047, diciendo, bueno, si usted se entrega no lo extraditamos. Y esto es una foto que sale en una revista del Tiempo. A mí me dejan ver periódicos de vez en cuando, pero yo sabía que mi debilidad eran mis 2 hijos, hoy tengo 4, y mi esposa. Y creé un muro que cuando me entregan el periódico y lo empiezo a ver y lo empiezo a ver y lo empiezo a ver, termino y yo le digo, oye, aquí hay algo raro. Había brincado esta foto, que estaba así de grande, y era porque yo había creado ese muro. Me demoré 25 años en derribar ese muro. Pero el proceso iba. En un momento dado, yo tomé la decisión de suicidarme. Estaba desesperado, encadenado a una cama. Cogí una máquina de afeitar, la puse debajo del almohada y dije el domingo. El domingo dije, voy a hacer así. Y hago que mi familia descanse. Yo no quiero que ellos sigan sufriendo, porque eso es lo que yo sentía. El dolor de ellos no quería que lo siguieran sintiendo. Y ese domingo me traen el periódico y el padre Alfonso Llano, que me casó, era el padre de la familia, escribe ese artículo, El beso de Judas. Me tocó traducirlo al inglés, pero el beso de Judas era diciéndome, durísimo contra Pablo Escobar, diciéndome, su vida no es suya, Jesús determina usted qué hace. Usted no se vaya a suicidar. Y yo ese domingo iba a suicidarme y dije, uy Dios mío, mensaje más directo no puede llegar, no me puede pasar, y pues me salvó la vida. Cuando salí del secuestro, ese es mi padre, mi esposa, en mi casa, ahí, en un momento dado le pregunto a mi papá, pues mi papá me dice, ay bueno, afortunadamente mijito estuviste en una finca que tenían con piscina. No sé qué. Le dije, ¿piscina? ¿Finca? Estuve encadenado, mi viejo envejeció ahí 10 años, en esa conversación envejeció 10 años. Y después llego yo y le pregunto, papá, esa columna del beso de Judas, cuéntame la historia porque yo tengo algo que contarte. Me dijo, la tuve guardada un mes y no la quería publicar hasta que la publiqué ese domingo. Y le dije, papá, la publicaste el domingo que era, si la publicaste el domingo anterior a mí no me han dado el periódico, yo me iba a suicidar y esa columna me salvó la vida. Yo creo que ahí, esta es una foto ya de mis hijos después de salir del secuestro. Pero salí del secuestro y escribí una carta a un secuestrado en El Tiempo, yo era columnista, diciéndole, míreme lo que me pasó, míreme el dolor, mire, o sea, contando mi experiencia, y me llegan cientos de cartas de gente sufriendo lo mismo, viendo el horror de lo que era eso, las familias diciendo no sabemos qué hacer. Y ahí con mi esposa creamos País Libre, una fundación que cerramos en el 2011 cuando ya casi no habían secuestros en Colombia. Hoy eso volvió a crecer. Le prestábamos toda la asesoría a las familias, no negociábamos por ellos, sino, pero asesoría psicológica, asesoría legal, todo, hacíamos campañas, hacíamos una rueda de prensa todos los años donde le dábamos garrote al gobierno por no hacer lo que tenía que hacer para luchar contra el secuestro. Nos odiaban hasta que crearon el UNACE y después crearon los Gaula y la ley. Pasamos una ley antisecuestro que después
la Corte la tumbó, la primera ley de origen popular, 1 millón de firmas. Recolectamos y pasamos una ley que era muy dura y le decía a las víctimas que eso era, si usted no trabaja con el Estado tiene la posibilidad de frenarle toda su economía y todas sus... Y eso por eso lo tumbó la Corte. Pero el secuestro seguía y seguía y seguía y seguía. Y en el año 1986 una señora llega y me dice, mire, mi marido está secuestrado, cumple 1 año y no sé qué hacer. Ayúdeme a hacerle un homenaje. Y le dije, no, venga, hacemos unas marchas. Hicimos las marchas por el país que queremos. Eso es en Cali. Estaba yo en Cali, salieron por ahí 1 millón o 2 millones de personas, Cali, Medellín, Bogotá, Villavicencio y Valledupar. Y estaba yo en Cali sentado, yo veo eso y le digo, ustedes son los que tienen que estar aquí arriba, venga. Y eso era, movilizamos a Colombia cuando Colombia estaba asustadísima y esto habla de algo importante, Colombia tiene carácter, Colombia tiene resiliencia. Colombia sobrevive porque tiene gente muy berraca, estos. En el año 96, la marcha de Medellín nos ayudó el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, a hacerla. Quien asistió a esa fue mi señora, ya está la foto de él con ella. Yo fui a la de Cali, pero nos ayudó muchísimo a organizar la de Medellín. Miren. 2 años después, seguían los secuestros creciendo. Y el ELN secuestra una iglesia. ¿Ustedes sabían? ¿Se acordaban? Secuestraron la iglesia de la María. 130 personas, incluyendo el cura. Se lo llevaron. Y pocos días después secuestraron un avión. Lo aterrizaron en el Magdalena Medio. Y dije, vamos a activar otra vez las marchas. Y activamos el No Más, que fue inmenso. El No Más fueron marchas por todo el país, fuera del país. Se organizaron, éramos un grupito chiquitico, pero eso sí fue viral, esa era la viralidad. Empezaron a salir gente y a salir personas. Esta creo que es del No Más. En 1999, en octubre hicimos una marcha gigante donde ya para terminar ese ciclo salieron más de 13 millones de personas por todo Colombia y estaba el proceso de paz con las FARC. Y las FARC, cuando salió a negociar en esa semana, decían no más imperialismo, no más hambre. Sintieron el golpe. Pocos meses después, el entonces director de la DIPOL llega y me dice, doctor Santos, la FARC lo va a matar. La CIA me obligó, o sea, me dijo que le tenía que decir esto. Ellos tienen infiltrado el Frente 35, las FARC ya pagaron por su cabeza, etcétera. Y dije, bueno, listo, yo me quedo. Y me quedé y solo iba de mi casa al periódico y del periódico a mi casa en carro blindado y con 2 escoltas detrás. Y un día no le decía a nadie para dónde iba, o sea, a qué horas iba a salir todo. Íbamos y de pronto les dije a los, volteen aquí a la izquierda, ¿para dónde vamos? No sé por qué, volteen. Y nos fuimos para la finca que yo tenía. Lo tengo. Paré a comerme unos chorizos, se llama aquí Medellín el sitio, fantásticos chorizos, donde siempre paraba. Y ese día dije, no, venga, me los llevo. Yo siempre comí ahí. Salí y cuando llegué, una llamada de la dueña. Llego a la finca y me llaman. Vea, don Francisco, aquí vinieron unos señores diciendo que eran sus escoltas, no son sus escoltas. Usted se había ido 5 minutos antes, tienen armas largas, ellos dijeron que eran sus escoltas, ¿usted para dónde se había ido? Yo no les dije porque yo no sabía. Cuídese. O sea, estaban a esto. Al otro día me fui para España y pasé los 2 años más increíbles en España. Y de pronto, vivía feliz, andaba solo. Caminaba tranquilo, mi señora pintaba como loca, llevaba a los hijos al colegio. Bueno, en febrero del 2002 me llama Alicia Arango. Me dice, hombre, mire, el candidato Álvaro Uribe, o en enero, ya no me acuerdo la fecha, tiene un problema con un periodista de Newsweek, se llama Joe Contreras, y con el de Derechos Humanos quiere hablar con usted. Le dije, hombre, yo voy para Colombia precisamente mañana, eso fue un jueves, porque voy a organizar un tema. Y llegué y me dijo,
lo llamo ya, cuando llegue. Llegué, me llaman mañana, 8 de la mañana. Álvaro Uribe lo espera en este hotel donde él tenía la campaña y donde tocó hacer casi toda la campaña. Listo, yo llegué. Y hablamos de derechos humanos y hay que hacer esto, no sé qué, tan. Y me dice, hombre, yo tenía un candidato a la vicepresidencia, que era Emilio Pisano, pero se cayó porque el procurador sacó una decisión. ¿Qué opina de Juan Lozano? Le dije, buenísimo por esto, esto tiene estas características. ¿Qué opina Mauricio Rodríguez? Estaba buscando un periodista, alguien de Bogotá, ¿no? Me dijo 2 o 3 nombres y de pronto queda mirándome y me dice, ¿y usted? Y le dije, si quiere, sí. Así fue. Y así acabé siendo vicepresidente de Colombia. Yo creo que él vio el liderazgo en la capacidad de mover gente. Él vio una persona honesta que decía las cosas y durante todo el gobierno fue así. Él entendió lo que yo era y dijo, este es el complemento que yo necesito. Y por eso acabé de vicepresidente. Miren lo jovencito que estaba don Tomás. Mira a Uribe de pelo blanco, de pelo negro. 8 años fantásticos y ahora hablamos de eso, después de lo que fue esa presidencia, porque creo que es importante entenderla hoy. Y Colombia pasó de ser un estado fallido a ser la joya de la corona en 8 años. Colombia era un estado fallido. Ustedes querían salir de Medellín, échense la bendición porque lo secuestran. Usted quería salir de Bogotá, échense la bendición porque lo secuestran. Usted quería salir de Cali, échese la bendición porque lo secuestran. El 14 de octubre del 2002, 2 meses después de llegar, estaba en Cartagena, era el día de mi cumpleaños y de pronto entro a un restaurante y la gente me aplaude. Le digo, ¿pero por qué aplauden si acabamos de llegar? Y una señora levanta y dice, porque yo desde hace 7 años no podía ir de Valledupar a Cartagena en carro y hoy pude. Creamos unas caravanas protegidas por la policía. Y otra persona levanta la mano y me dice, estoy con mi familia aquí, vivo en Sincelejo, no podía venir desde Sincelejo a Cartagena porque me secuestraban. Gracias. Y eso habla de cómo se empezó a transformar un país sobre un presupuesto fundamental, que fue lo que él me dijo cuando me ofreció la vicepresidencia. Por cierto, cuando salgo del ofrecimiento, está Alicia Arango y, ¿cómo se llamaba la otra que fue ministra del Medio Ambiente? Directora de Semana, que eran las dos. Bueno, Sandra Suárez. Les presento el candidato a la vicepresidencia. Se les cayó les pegó en el piso. Yo no estaba en la mente de nadie. Pero me dijo, cuando me dijo, sea mi candidato, dije, yo no tengo ni idea de esto. Yo soy periodista. Me dijo, usted lo va a aprender fresco. Usted tiene capacidad mental. Una sola recomendación, que todo lo que haga, todo lo que diga, que tenga un efecto de generar confianza. Confianza en el amigo, confianza en el enemigo, que usted tiene palabra, que usted lo que dice lo hace. Confianza en el sector privado, confianza en la banca, confianza. Y creo que eso fue lo que ayudó a transformar a Colombia, que la gente sabía para dónde íbamos y qué íbamos a lograr. Y eso es importantísimo, una lección de liderazgo para todos ustedes. La confianza es el tema fundamental. Si su jefe sabe, confía en usted, usted va para arriba. Si su familia confía en usted, eso, todo lo que genere confianza, y lo que es confianza, genera éxito en donde lo vean. Uno de los temas fue que gobernamos desde la región. Yo pasaba 3 días por fuera. Hoy Abelardo lo está retomando. Ya hablaremos más de eso, pero lo que sí pasó es que se volvió a un estado que era lejano a la gente, se volvió cercano. El presidente hizo consejos comunitarios todos los sábados donde dejaba que la gente entrara y la gente al principio entraba a putear, perdone que sean tan sincero, y hablaban brutalidades, ¿no? Y ese discurso fue cambiando en la medida que el país fue cambiando y la gente empezó a ver un estado que era cercano a él. Ojalá Abelardo logre eso, pero vieron que era cercano porque resolvía los problemas. El señor, mire, es que esta carretera, ministro, esta carretera, ¿qué puede hacer? Que si el ministro le decía, si hay la plata, decía, mire, la vamos a arreglar. Si no, le decía, mire, no hay la plata. ¿Por qué? Saber decir no también es una lección importante en el liderazgo. Y eso genera confianza. Decir no genera confianza. Decir sí, no hacerlo, genera la desconfianza absoluta. Xi Jinping, a quien conocí, me emborraché con él, se lo juro. 2010,
Él vino como vicepresidente y yo era vicepresidente, aterrizó aquí, aterrizó en Cartagena, él en un avionzote así, yo en un avioncito así. Tuvimos un día de reuniones. Al siguiente día fue a Bogotá, todo el día de reuniones en Bogotá con empresarios, con todo el mundo. Lo estaban preparando ya para ser el premier. Y me dijo, hombre, yo no le voy a pedir nada, pero ustedes no han dicho que no van a ir a Expo Shanghái, por favor vayan. Y cuando vaya, llámeme. Listo. Me levanté la plata del sector privado, público, fuimos a Expo Shanghái y lo llamé y me dijo, bueno, mañana tenemos cena en este sitio, ellos tienen unos sitios privados para lo espero. Y llegué y estábamos sentados, éramos 30 personas y saca una botella de vino blanco y le digo yo, sí, ¿vino blanco? ¿Usted no tiene Mao Tai? Se le abrieron los ojos. Digo, ¿a usted le gusta el Mao Tai? Y yo dije que sí, a pesar de que es inmundo. Sí, bueno, sacó un Mao Tai, que creo que hay 10 botellas en el mundo de nosotros. Yo acabé brindando en poesía por los magnolios de Shanghái. Y un tipo muy carismático, muy carismático. Me tocó lidiar con todos esos muchachos porque es que el presidente no iba a esas cosas, me mandaba a mí. Conocí muy de cerca a Chávez, a todos ellos los conocí muchísimo, pero sobre todo con el que más fue con Chávez, que después si quieren les contesto preguntas porque todavía falta. Y después salí y me lancé a la candidatura, estuve en la radio, me echaron. Porque el presidente, que era mi primo, llamó a los señores de RCN y dijo, si ustedes no echan a ese jovencito que está en RCN Radio, les voy a hacer pagar impuestos en azúcar, todo eso, ¡fua! Salí volando. Y cuando me dijeron váyase, yo les dije, lo entiendo perfectamente, tranquilos, ese es el poder, se maneja así. Yo sabía que esto iba a pasar o podía pasar, no sabía que era tan rápido, pero bueno. Y esta era parte de la campaña que nosotros hicimos. Pero no, perdón. Esta fue la campaña que hicimos en el plebiscito, que ganó el no. Adivine quién ha matado más policías. Queremos la paz sin impunidad. Y le hicimos una campaña extraordinaria que pues produjo el resultado que produjo, y no era que estuviéramos en contra de la paz, sino de esa paz. Y pues fue una experiencia increíble que muestra otra cosa. La berraquera de los colombianos. Dígame qué país del mundo ha votado no a un proceso de paz. Colombia. ¿Por qué? Porque nos victimizaron. Porque somos víctimas, porque nos mataron, porque hicieron de todo. Y una paz sin justicia, como la vemos hoy en día, no es una paz que vaya a construir futuro. Luego en el 2018, estoy yo, le ayudo en la campaña de Duque, y me llama, me dice, listo, fui, me dice, ¿cómo están sus rodilleras? Y les dije, no, pues están bien, ¿por qué? Porque es que lo voy a mandar de embajador a Estados Unidos. Él tiene un gran humor. Fui 3 años embajador en Washington. Me conocí muchas veces, como 5 veces, 4 veces, me acuerdo, con Trump. Después de esta fue una en Naciones Unidas, donde él habla del narcotráfico que había crecido brutalmente con Juan Manuel Santos. Y dice, es que si ustedes siguen por ese camino, nos vamos a encontrar en un problema gigante. Y al final de la conversación le digo, presidente, yo no sería y yo no trabajaría con un gobierno que nos vaya a combatir el narcotráfico con todo. Yo fui víctima de Pablo Escobar, él me secuestró. Me miró, me cogió así, me llevó a una esquina. Y todo el mundo así mirando. Me hizo 10 o 15 preguntas sobre el secuestro, cómo había sido y todo eso. Luego, en una reunión con el ministro de Defensa, y varios ministros de ellos, unos meses después, ya estaba el gobierno de Juan Guaidó en Venezuela, estamos comiendo un almuerzo con él y pregunta, ¿se va a caer Maduro? Duque dijo que sí, Holmes dijo que sí, y yo fui el único que dije, no, no se va a caer. Y no se va a caer por esto y por esto. Bolton lo cuenta en su libro. Pero también lo que más aprendí ahí, porque si algo me dejó mi secuestro, es que me volvió activista de la libertad. Tener la libertad es fácil, perder la libertad es facilísimo. Ustedes sí que saben, amigos venezolanos, recuperarla. Ay, Dios mío. Si yo todavía, con todo esto estoy en penas empezándola a recuperar, y fue hace 35 años. Y yo ya en ese entonces y desde mi secuestro toda mi vida fue
sí, periodismo, pero también activista de la libertad. Y aquí me topé con un tema que me volvió, con dos temas que es lo que hoy estoy haciendo y de lo que vamos a hablar ahora. Uno, Venezuela. Estaba la migración brutal de venezolanos y yo decía, Estados Unidos tiene que entender el tamaño, y empecé a llevar senadores y congresistas, demócratas y republicanos a Cúcuta. Uy, lo que vimos, lo que lloramos, lo que vieron. Y eso se volvió un tema bipartidista y eso se volvió un tema muy importante. Y obviamente para mí se volvió una causa de vida porque, entre otras, si Venezuela no se arregla, Colombia no se arregla nunca. Si Venezuela sigue siendo ese poder disruptor, estamos fregados. No les quepa la menor duda, por eso al final hablamos de Venezuela. Y lo segundo es que algo que yo no sabía, no tenía ni idea, pues me emborraché con Xi Jinping, es lo que estaba haciendo Rusia, Irán y China en América Latina en contra de la democracia y las libertades. Y empecé a estudiar y al final acabé haciendo seminarios para los embajadores de América Latina con expertos rusos, expertos en Irán y expertos en China sobre el riesgo. Es un riesgo inmenso que hay que entender y que nunca discutimos. ¿Saben cuántos funcionarios tiene la embajada de Rusia en Colombia? 70. ¿Cuántos creen ustedes que son espías? Por ahí 69. Debe haber una colombiana o algo. Solo para hablar de eso. ¿Sabían ustedes que uno de los líderes militares de Hezbollah es sanandresano? Es impresionante como lo que hacen, y ustedes aquí tienen. Los chinos creo que se ganaron la licitación de la línea del tranvía y están apostando y aquí apenas están entrando. Perú es una provincia china. Allá los chinos hacen lo que les da la gana. Chile, semejante democracia. En un momento dado dijo, oigan, yo voy a prohibir que empresas extranjeras entren en estos sectores de la economía chilena porque deben ser potestad del gobierno chileno, minerales, etc. Empezó una campaña contra el gobierno chileno y contra esa decisión de los chinos, hasta que les dijeron, mire, si ustedes nos prohíben entrar a lo de minerales, no les volvemos a comprar ni esto, ni esto, ni esto. ¿Adivinen qué pasó? Echaron para atrás. En Galápagos, solo para contarles, en Galápagos, los chinos tienen una flota gigante pesquera. Los gigantes son cientos de buques. Y en un momento hacen clic, apagan los transponders y empiezan a pescar y a arrasar. Y entonces estaban haciendo eso en Galápagos, zona protegida, zona ambiental, zona de hecho, todo el mundo dice Galápagos. Y los ecuatorianos mandaron un barquito a decir, oiga, no. Pues les dijeron, si no podemos pescar allá, ustedes no nos pueden vender el camarón, que son como cerca de $1.500 millones. Bueno, acaben con Así operan. Pasaron del poder blando al poder duro. Y como tienen tantos países agarrados de donde sabemos por lo que les compran, ejercen esa presión para lograr sus objetivos. Y ese es uno de los temas de los que vamos a hablar, porque hoy el mundo ha cambiado por eso. Creo que termina acá. Bueno, esa es mi familia. Ahí está mi hijo Gabriel. Ahí está uno de los chihuahuas. ¿Dónde está el otro? Falta uno. Bueno, el de la izquierda es Benjamín. El del centro es Pedro. La de la izquierda es mi nieta Belén, hija de Gabriel. La de la derecha es Carmen, cirujana, que está acá. Mi otra nieta Amelia y mi esposa María Victoria. Y ese es Tigre. Se llama Tigre desde hace 3 años. ¿Ok? Y la otra se llama Nieves y no sé por qué no está y me da mucha tristeza porque es una belleza. Pero bueno, aquí termino la parte de liderazgo pero déjenme les termino con una cosa que me pasó porque yo quiero hablarles ahora de Colombia, Venezuela y del mundo que está cambiando. Cuando hice esto en Australia, lo abría preguntas y una señora me dice, ¿usted dónde sacó fuerza para hacer esto? Y dije, miércoles, no tengo ni idea. Por primera vez me tocó mirarme para adentro de dónde saqué la fuerza para hacer todo lo que hice después. Y me di cuenta que tenía una cosa de resiliencia por dentro que todos tenemos si logramos sacar, si no nos dejamos abatir, si luchamos contra la desazón, todo eso.
y que ese dolor se convirtió en ese activismo, en esa lucha en País Libre, en la vicepresidencia, en la embajada. El dolor generó eso, porque gracias, Capi, porque lo supe pasar de lo malo a lo bueno. Lo hice para afuera, no lo hice para adentro, apenas lo estoy empezando a hacer para adentro y le repito, esta es mi segunda y si no lloré es que estoy bien, ya voy mejor. La verdad, me siento mucho mejor. Pero todo fracaso es una oportunidad. Todo dolor es una oportunidad. Pero si uno no se deja doblegar. Si se deja doblegar, se lo traga. Si usted coge eso y lo vuelve un instrumento de poder, se vuelve un poder infinito, que no se acaba. Yo todavía lo tengo, y eso fue hace 35 años. Y hablemos de China, de Rusia, de Colombia, de Venezuela. Ese estudio de China, Rusia, me hizo meterme de cabeza en los temas de libertad, que yo ya los tenía adentro, pero lo que ellos están haciendo. ¿Sabían ustedes que en Venezuela usted llega a Isla Margarita y los letreros están en 3 idiomas? En ruso, en farsi y en español. O sea, la presencia rusa en América Latina era gigante, ha disminuido porque tiene el lío pero por ejemplo, en Nicaragua, tiene una base militar donde no entra ningún nicaragüense, que es la base militar de inteligencia electrónica más grande que tiene Rusia por fuera de Rusia. Y ahí nos siguen a todos. Cuando yo era embajador llegó el jefe de operaciones navales de Colombia, me empieza a contar unas cosas y le dije, entonces me decía, miren, nos están siguiendo así, 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 no podemos usar los celulares. Le dije, ¿por qué supieron? Y me dice, porque usted compra un general en Venezuela con $5,000. ¿Y qué les contó el general? Que estaban trabajando la inteligencia rusa y la inteligencia venezolana uno a uno, haciendo todo el tema de interceptación electrónica. Las manifestaciones del 2021. Capturaron unos rusos que estaban alquilando cuentas para pagar eso, para pagar todo ese desorden que se hizo. Yo estoy seguro que lo mismo pasó en Chile y lo mismo pasó en Ecuador, y nosotros mirábamos para el otro lado, no entendíamos esa capacidad de irrupción. Hoy es menor por lo que está pasando, pero hay que tenerla en cuenta. Siguen siendo 70 los funcionarios de la embajada rusa en Colombia y no son para nada bueno. Los chinos es el otro mecanismo. Y eso, que Trump en el primer gobierno, Obama lo empieza a cambiar y dice, China es una amenaza. Trump dice, es una amenaza, vamos a hacer esto, y eso en su primer gobierno crece, pero en su segundo gobierno empieza a tener una nueva realidad. Y la realidad del mundo es que muchos de ustedes no vivieron la Guerra Fría, no conocen lo que es la Guerra Fría. Era cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide. El mundo capitalista y el mundo comunista. El mundo capitalista de libertad, el mundo comunista de autoritarismo. Eso duró hasta el año 90, cuando cae la Unión Soviética. Y desde entonces a hoy, o hasta hace poco, era un mundo mucho más libre. Era un mundo donde el multilateralismo funcionaba, la ONU funcionaba, la OEA funcionaba, en fin. Donde había la Organización Mundial del Comercio, se creaba, donde había globalización. Ese mundo se acabó. Chao. Y eso es una oportunidad, una gran oportunidad, porque todo lo que tienen las grandes empresas gringas, europeas, etcétera, en China, si creamos las condiciones, podemos empezar a traer ese nearshoring o friendly shoring aquí a Colombia. Y creo que es una de las tareas que tiene que hacer el señor Abelardo Espriella. Trump, en su última política de seguridad, dice una cosa, o sea, del mundo global pasamos a un mundo de vecindarios. Y él dice, mi vecindario es América Latina y voy a trabajar con ellos. Y se crea el escudo de las Américas. Europa, usted encargue de su vecindario, que es África. Y Asia les voy a ayudar mucho más, pero ya le toca a China, le toca, a Japón, a Corea, a Australia. Y en ese mundo de vecindarios nosotros con Estados Unidos tenemos oportunidades las que ustedes no se imaginan. Parte de esa política es la sacada de Maduro. Y yo creo que ahora hablamos de Venezuela, creo que el final está cerca de la dictadura y de del Cigato, del Rodrigato. Parte de la presión en Cuba,
que eso también creo que va a terminar bien. Pero lo cierto es que el mundo cambió, la globalización ya no existe, que usted producía en China el mejor producto y lo vendía en el resto del mundo, eso se acabó. Hoy los carros chinos están prohibidos en Estados Unidos, no pueden entrar. No pueden entrar. Usted no encuentra un carro chino porque tiene entre otras una tarifa tan alta y unas condiciones tan altas que no pueden entrar. ¿Y eso qué nos dice? Eso nos dice, este es un mundo nuevo que tenemos que entender para tomar decisiones geopolíticas. No puede haber una empresa hoy que no tenga el elemento geopolítico como un elemento de decisión. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Cómo se va a ver esto aquí y allá? Eso antes no se necesitaba, hoy sí. Y empresas en crecimiento, como ustedes, como Nutresa, que acaba de comprar una gran firma de helados en Venezuela, una firma de alimentos grande en Venezuela. Eso nace de un entendimiento de para dónde va la región, qué está pasando con esos movimientos y dónde se puede crecer. No me cabe la menor duda que ustedes tienen que prepararse ya para crecer brutalmente en Venezuela a partir del próximo año. Tienen que alistarse mucho, tienen que estar como los corredores cuando están haciendo 100 metros, tienen que estar listos, tienen que tener todo listo. Porque esa oportunidad y esa ventana les va a servir a ustedes. Es más, yo ya estaría creando líneas de financiación para negocios en Venezuela, futuros, etcétera, etcétera. Eso va a cambiar. Y eso es lo que ustedes van a tener que entender. El mundo hoy ya es así y que ustedes la decisión que sea 1 más 1 igual 2, no, ya no. 1 más 1 puede ser 2,5, puede ser 6, puede ser menos 3, dependiendo de usted dónde coloque, dónde haga y cómo ese relacionamiento nuevo geopolítico tome la decisión. Entonces, ahí termina el discurso geopolítico, que era mucho más profundo, pero quise hacer el otro, porque me parece que también es importante que entiendan lo que vivimos en Colombia y cómo eso nos hace lo que somos y cómo eso me lleva al tema de Colombia otra vez. Dificilísima la situación de Abelardo, situación fiscal brutal, pero en el 2002 estábamos igual de mal. Segundo Consejo de Ministros, agosto del 2002, agosto 15 o agosto 20. Roberto Junguito, ministro de Hacienda, levanta la mano en el Consejo de Ministros y dice: presidente, qué pena, le tengo que contar una cosa. El ministro Santos, que era el ministro de Hacienda de Pastrana, nos mintió. No tenemos plata para pagar soldados en octubre. Así fue. Eso existe, eso es la verdad. Uribe ahí en esa discusión con Junguito, como conoce el Estado también, se levantó 1,5 billones de pesos. ¿Qué pasa si adelantamos estas utilidades de Ecopetrol? ¿Qué pasa si no? Se levantó un respirito y al mismo se fueron a Washington a renegociar deudas, etcétera, todo, y a pedir préstamos, fondos, etcétera, Pero lo interesante de todo esto es que a pesar de la crisis en la que estábamos, la primera decisión de Uribe en términos legislativos es una reforma tributaria para el 5% de las personas más ricas de Colombia para pagar militares y crecimiento militar y policial. Y la gente la pagó feliz. Y los mensajes, la creación de esas caravanas, Uribe por todo el país recorriendo y empezando a resolver líos, un liderazgo de contacto, de efectividad y de confianza, hizo que en esos 4 meses la economía creciera 1 punto más de lo que hubiera crecido si no se hubiera dado lo que Uribe hizo en esos 4 meses. Entonces, el tema es confianza, pero el tema también es resiliencia, y esa resiliencia existe en Colombia. Ustedes son un ejemplo de esa resiliencia. El empresario y el trabajador colombiano aguanta y ríe y se transforma, y mucho, es impresionante lo que hace, y creo que ese es el gran capital que tiene que utilizar Abelardo para volver a recuperar este país y generarlo en el sendero. Ya detalles pueden haber miles, porque quiero dejar esto para preguntas y si las pueden hacer. Y quiero terminar con Venezuela. Cuando llega Trump, o cuando eligen a Trump,
yo hago un podcast, no sé con quién, y le digo, Maduro no dura un año. No, usted no, Maduro no dura un año, va a ver. Entre otras porque yo sabía muchas de las cosas que habían pasado antes, durante los primeros 3 años, que no permitieron que Trump hiciera lo que quería hacer. Trump quería cargarse a Maduro en el primer gobierno. No se lo dejaron hacer. Secretario de Defensa, el secretario de Estado, bueno, una cantidad de cosas que es otra historia que les puedo contar después. Se lo llevan y todo el mundo, uy, ¿usted cómo sabías? ¿Cómo se ven? Ahí sí 1 más 1 más 1 da 3. O sea, obvio, la gente tenía esa información un poco privilegiada que de todas maneras la ha hecho pública. Consolidan el Rodrigato o la transición y pasan 2 cosas que me hacen ver eso como el final de lo que está pasando. La primera, Jorge Rodríguez hace un mes, Jorge Rodríguez es el cerebro del Rodrigato, es el hermano de Delcy, pero es el... No vamos a negociar ninguna transición política, pues eso es como mentarle la madre a las víctimas del terremoto, no podemos hacer eso. Una semana después, el 1 de agosto vamos a negociar una transición con la Asamblea Nacional de 2015. ¿Aló? ¿Doctor Rodríguez? Sí, soy la secretaria del secretario de Estado, de Marco Rubio, que le manda un mensajito. No diga huevonadas y negocie ya o usted verá. Estoy seguro que se pasó así. Estoy seguro. Puede que lo haya llamado, aunque él se merecía que le llamara a la secretaria, pero bueno. Y lo segundo es que Delcy Rodríguez tiene un problema judicial inmenso en Estados Unidos. Y Trump le dice a su Departamento de Justicia, pare esa investigación. Tranquilos. Adivinen qué mensaje le manda eso a Delcy Rodríguez. Te tengo de... Entonces, estamos viendo ese final. Y ese final tiene unas implicaciones para todos nosotros increíbles. Venezuela libre y democrática es por lo menos 2 puntos del PIB de crecimiento de Colombia más anual esos 10 años. Yo me acuerdo cuando yo era vicepresidente que eran 7.000 millones de dólares los que negociábamos. Hoy puede ser muchísimo más. Entonces creo que se vienen increíbles momentos. Abelardo nos salvó del desastre porque yo sí estoy seguro que el señor Iván Cepeda era acabar con la democracia y la libertad. Tenemos que ayudar, tenemos que tender puentes, no dejar de ser críticos, pero entender las dificultades en las que estamos. Pero yo soy tremendamente optimista de lo que está pasando en Colombia y lo que va a pasar en Venezuela. Muchas gracias.